Ok, tienes la advertencia de las autoridades estadounidenses de salud sobre una posible propagación del coronavirus. Tienes nuevos casos en Italia y Corea del Sur. Tienes tensiones en las cadenas de suministro mundiales y tienes nuevas advertencias de ganancia. Esto está poniendo en alerta a los inversionistas. Por tanto, otra jornada en rojo para los mercados. Pero pregunto, ¿solo será el coronavirus lo que está atemorizando a los inversionistas? Lo discutimos. El petróleo sigue en caída debido al efecto del coronavirus. ¿Está afectando la demanda? Pregunto, ¿está el petróleo entrando en un mercado bajista por culpa del coronavirus? Lo vemos. La gran victoria de Bernie Sanders entre los latinos liberales en la Asamblea de Nevada del sábado y las siguientes contiendas demócratas en las próximas 4 semanas en estados con población latina importante son clave para que el senador logre ganar la candidatura presidencial demócrata. Pregunto, ¿los latinos liberales, la fuerza importante detrás de Sanders? Lo discutimos. La nueva línea de cruceros de Richard Branson, Virgin Voyage, tiene ya fecha para empezar sus operaciones. Y solo los adultos pueden ser pasajeros. Te mostramos todos los detalles en nuestra división de CNN Dinero, Turismo. No importa si eres niño, no importa si eres adulto, no importa si estás en la edad dorada. Este programa es para ti. Porque desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive, oh yeah, la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, in 2, in 1. Let's go. Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Serbia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. La advertencia de las autoridades de salud en Estados Unidos sobre una posible propagación del coronavirus. Tienen los nuevos casos en Italia y Corea del Sur. Tienen las tensiones en la cadena de suministro mundiales. Y nuevas advertencias de ganancia. Están poniendo en alerta a los inversionistas, por eso estamos en una segunda jornada en rojo para los mercados. Pero pregunto, ¿será solo el coronavirus lo que atemoriza a los inversionistas? Me voy con David Sekiguchi, director de la firma QFR Capital Management, desde Nueva York. David, es un gusto tenerte en el programa. Oye, según mismos analistas del S&P Dow Jones Índices, se han borrado en papel en estos 2 días cerca de 1,7 billones de dólares. Estamos hablando trillion in English. It's a lot of money. Now, el enfoque que se le está dando es el coronavirus. Sin embargo, cuando empiezas a ver otros ángulos, otros hablan de que hay otros efectos, de que ya la economía ha llegado a un punto, digamos, el bullish mentality que hemos tenido por los 11 años, ya está llegando a su pico. Y que el coronavirus en realidad lo que hace es, digamos, empujar lo que ya se venía especulando. Exceso de deuda, tienes una exuberancia excesiva en los mercados y que básicamente lo que hizo el coronavirus es poner en manifiesto lo que ya se venía hablando y preocupando de que el bullish mentality ya llegaba a su fin. Yo te pregunto a ti, ¿todo esto que estamos viendo reflejado en los mercados es realmente por el coronavirus o hay otros ángulos, otros factores que están llevando a esto? Nunca hay solo un factor, pero da la impresión que lo que pasó ayer y hoy sí realmente fue dominado por las preocupaciones por el coronavirus, porque nos damos cuenta y quedó muy claro con estos casos en distintos países
que ya la estrategia de tratar de contenerlo y de cercarlo no funcionó. Entonces vamos a ver estos casos en muchos países en el mundo y es muy difícil ya según los expertos evitar que se termine designando como una pandemia y después habrá que ver cuán grave es. Pero creo que nos estamos preparando a eso y los mercados, en particular en acciones de Estados Unidos, todavía están bastante elevados en términos de evaluaciones. Sí, porque si tú no, los números que tengo en el 2019, en la Bolsa de Valores se generaron cerca de 6,4, 6,5 billones de dólares, trillion in English. Sí. O sea que esta pérdida no necesariamente está borrando todo lo que se generó en el 2019, pero sí ha borrado lo que es el 2020. Ahora te pregunto, ¿será que entonces si cogemos la tesis que es el coronavirus, ha estado el mercado subestimando el efecto? O sea, ha estado tomando como referencia lo que pasó en el SARS y ahora se da cuenta que es mucho más complicado, que hay mucha más incertidumbre, que el contagio no está parado como se esperaba, no está controlado en China, ya se ha ido fuera de China, el efecto en la logística se está manifestando y que puede pasar a afectar la primera economía. Esa es la razón que digamos que el mercado dice, espérate, esto es peor de lo que pensábamos y por eso los vendedores dominan, digamos, el mercado. Yo creo que hay bastante de eso, porque estamos a tiro de piedra de los máximos históricos, ¿no? Y tal vez es distinto si vemos los mercados de acciones o los mercados de bonos. Los mercados de bonos reflejan tal vez más preocupaciones sobre desaceleración de la economía antes de esto, pero los mercados de acciones estaban reflejando algo muy en línea con lo que tú decías, un rebote muy rápido, un control muy pronto de la expansión de esta enfermedad y lo que se llama el rebote en B inminente. Y eso está por verse. Da la impresión que hay complejidades en esta enfermedad que no había en las de SARS, MERS, la gripe aviaria. Siempre una vez que pasó ya es más fácil decir, estaba más claro, pero hay algunas complejidades que creo que no entendemos bien y tratamos todos ahora de ser expertos en salud y los expertos mismos dicen, no traten de pedirnos certidumbre porque tenemos muy poca información todavía. Desde la perspectiva tuya y de la firma a la cual tú trabajas, ¿cuál es la posición? ¿Seguir esperando? O sea, ¿estás viendo que esto va a seguirse ajustando? ¿Vamos a ver más días de desangre en la bolsa debido a que hay muchos unknown con el tema del coronavirus? ¿Tú crees que algunos dicen, bueno, es momento de meterse? Hay otros que dicen no, porque como es tanta la incertidumbre con lo del coronavirus, va a haber más caídas todavía y eso va a seguir teniendo un efecto en la bolsa. O sea, ¿cómo lo están viendo ustedes? La verdad que sería muy pretencioso de mi parte decir esto ya hasta acá llegó o no llegó. Hay tres niveles, ¿no? Uno, la gravedad médica, que hay muchas incertidumbres. Después, el impacto económico, que aunque sea de distintas gravedades el tema médico, por prevención ya hay un parate, como tú decías, en las cadenas de entregas intermediarias, el supply chain es muy grave. Tal vez estamos viendo las demoras más grandes desde el tsunami de Fukushima en el 2011, el parate de producción más grande desde la crisis, tal vez 2008-2009, y después, ¿qué de eso está reflejado en los mercados? O sea, hay tres niveles y en los tres tenemos incertidumbres grandes y yo creo que es una audacia decir que esto está cerca del final y que va a haber un rebote en B. Si se da eso, los mercados se van a recuperar rápido, pero no tenemos ni de cerca la información que se necesita para hacerlo y todavía creo que los mercados de acciones reflejan valuaciones bastante optimistas. Él es David Sekiguchi, de la firma QFR Capital Management. Nos acompañó desde Nueva York. Me encantó, David, tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, vamos a seguir con el coronavirus. Porque el petróleo sigue en caída. ¿Por qué? Porque el coronavirus puede afectar la demanda. Pregunto, ¿está el petróleo entrando en un mercado bajista por culpa del coronavirus? ¿Quiénes se verían afectados y beneficiados por esto? Lo vamos a ver con Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin,
Al Vol con Jorge Piñón, director del programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Jorge, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Vuelve de nuevo el petróleo a tomar la colina, aunque siempre es noticia importante, pero ahora se concentra con todo esto que está pasando el coronavirus. Te voy con dos datos. Esto lo saqué de S&P Platts. Desde enero del 20, cuando los mercados, los commodities empezaron a reaccionar por el tema del virus, el precio del Brent a future, digamos a un mes adelantado, han caído cerca de $10.25 el barril. Eso es un dato. El otro dato, el mismo Standard & Poor's Platts, Global Platts, están haciendo un ajuste en la demanda global para el 2020. O sea, el crecimiento estaría bajando a 860,000 barriles por día, marcando la demanda más débil desde el 2011. Te pregunto, ¿es el coronavirus el culpable y por qué? Así es, Xavier. El 75% de esa demanda que se esperaba de crecimiento en el 2020 es de la demanda de China. Así que de 1.2 millones de barriles diarios, que era el incremento que esperábamos, solamente estamos viendo ahora 800,000 barriles diarios. Por cierto, eso es tomando en cuenta el impacto solamente durante el primer trimestre. Si esto continúa durante el segundo trimestre de este año, pues entonces vamos a ver esos 800,000 barriles diarios de crecimiento todavía reducirse más. Pero es así, el 75% del aumento de la demanda que se esperaba para este año proviene de la China. Así que este es un impacto muy, muy, muy importante. Estos son volúmenes y también precios que no hemos visto por muchos años. También tenemos una sobreoferta. Recuerda que la OPEP está tratando ahora de reducir su producción todavía por 600,000 barriles diarios para ayudar a retener esta caída de los precios del petróleo crudo. Pero Rusia todavía no ha venido a la mesa para tener esa conversación. La OPEP tiene una cita o un meeting el 5 y el 6 de marzo y en ese momento esperamos una solución por parte del cartel de producción de petróleo crudo. O sea que por un lado tienes un exceso de oferta y por otro lado se te suma el coronavirus, lo que afecta más la demanda del país importador más grande del mundo de petróleo, que es China. Entonces, lógico, eso te va llevando los precios hacia abajo. Now, estuve escuchando que en Estados Unidos le llaman el famoso break-even de 50. ¿Qué quiere decir? Que los productores de petróleo, si el precio va por debajo de 50, no es negocio producir. Y hay muchas empresas productoras que si se les va el precio por debajo de 50, no les es motivación para producir, muchas están endeudadas, lo que habría entonces desempleo, empresas, algunas irían a bancarrota, se cerrarían pozos de producción o extracción de petróleo. Te pregunto, ¿así lo ves? ¿Eso es cierto? El único mercado que estaría impactado por los precios por debajo de los $50 son los no convencionales. Son aquellos pozos de petróleo que están usando la fracturación hidráulica como método de extracción. Recuerda que hemos visto, sí, más de entre 3 y 4 millones de barriles diarios de crecimiento en los Estados Unidos a través de la producción de no convencionales. Pero tiene que ser una duración larga. Es decir, hoy en día aquí en Texas tenemos pozos de petróleo que son rentables alrededor de los 46, 47 dólares el barril. Así que todavía tenemos que esperar. Los bancos no están en una posición de cerrar las líneas de crédito a esos productores, porque recuerda, una renta ya sea de 37, 38 o 40 dólares es mejor que una renta de cero, que sería la causa o el efecto de cerrar esa producción petrolera. No, Aguas Profundas continuará operando, Aguas Someras continuará operando. La única producción que estaría bajo ese problema sería la fracturación hidráulica de los no convencionales, Xavier. Jorge, digamos, vamos a asumir el escenario de que esto se extiende. Como dices tú, el problema se complica más, va teniendo un efecto en la demanda, los precios van bajando. Pero acá hay una ecuación interesante, porque por un lado van hablando de el coronavirus estaría afectando la oferta de productos y servicios por el tema de logística. Y eso pudiera llevar los precios hacia arriba, la inflación. Pero estaría contrarrestado por el precio del petróleo. O sea, ante una caída en el precio del petróleo,
ayudaría entonces que los precios de la gasolina y digamos de todos los carburantes estaría llevándolo hacia abajo, lo cual ayudaría de alguna forma a contrarrestar la inflación. ¿Tú lo ves así? Así es. Aquí en Texas ya estamos llegando cerca a los $2 el galón de la gasolina. En Miami estamos creo que 2.35, en Atlanta alrededor de 2.30. Así que si esta situación continúa para el consumidor desde el punto de vista de combustible, va a ser mucho más barato. El turbocombustible, por ejemplo, que usa la aviación hoy en día, la aviación comercial hoy en día, también ya está cerca de los $2 el galón. Así que para esas economías, México, por ejemplo, aunque es un país exportador de petróleo crudo, México está importando más de 1 millón de barriles diarios de combustibles debido a la baja producción de sus refinerías. Así que por una parte tienes a un México que le va a afectar como exportador de petróleo crudo, pero por otro lado le va a beneficiar ya que es importador de productos de combustibles. América Central, la zona del Caribe, todos esos países que son importadores netos de combustibles y de carburantes, yo creo que le va a impactar de una forma positiva, por lo menos desde el punto de vista de costo de esos combustibles, Javier. Fascinante, ganadores y perdedores, como la dinámica del petróleo es y la dinámica de la economía es fascinante. Él es Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Ok, la gran victoria de Bernie Sanders entre los latinos en la Asamblea de Nevada del sábado y las siguientes contiendas demócratas en las próximas 4 semanas en estados con población latina importante son clave para que el senador logre ganar la candidatura presidencial demócrata. Por eso pregunto, ¿los latinos progresistas es una fuerza importante detrás de Sanders? Lo vamos a discutir con Roberto Zurrieta, profesor de la Universidad George Washington, en vivo desde la capital estadounidense. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. Lo del money, ya sabes, CNN en español.com/diagonal. Oh yeah, CNN, Dinero. Zurrieta, él es profesor de la Universidad George Washington, en vivo desde la capital estadounidense. Como siempre, Roberto, es un gusto tenerte en el programa. Ok. Muy buenas noches, Javier. Nevada es interesante. Es cierto que la población hispana en Nevada es representativa. Estamos hablando de cerca de 1 de cada 5. Se votaron cerca de 100,000, cerca del 50% se fueron con Sanders, y de ese 50%, la mitad fueron latinos. Está claro que son latinos progresistas, latinos que votan por el Partido Demócrata, pero es un reflejo clave. Ahora viene el famoso Super Tuesday, donde van a haber un montón de estados, y está California, está Texas, donde hay mucha concentración de hispanos. Yo te pregunto, la primera pregunta ¿es el latino progresista clave para la victoria de Sanders? Sin lugar a dudas. Los progresistas, los liberales, el sector más de izquierda del Partido Demócrata está unificado en este momento, prácticamente unificado con Sanders. Tienen un candidato que es su líder, claro, ganador en las últimas elecciones, Elizabeth Warren, que es la segunda opción de los partidarios del partido, los partidarios de izquierda del Partido Demócrata. No le ha ido tan bien, pero por el lado más conservador, más moderado del Partido Demócrata están divididos. La fuerza que se esperaba y esperan todavía muchos del vicepresidente Biden no se ha concretado en las últimas elecciones. Esperemos que este sábado la elección de Carolina del Sur dé otro resultado y sin lugar a dudas el Super Tuesday. Pero el voto hispano ha sido muy importante, lo ha sido muy importante en Nevada, y recordemos que también fue una elección de asambleas partidistas donde los sindicatos juegan un papel además mucho más fuerte en las asambleas partidistas, más que la elección directa como la que tendremos el sábado o el próximo martes. Ahora, yo especifico el latino progresista porque el mensaje de Sanders es bien progresista. Y el mensaje de salud pública, el mensaje de condonar la deuda, de ahora de dar universal child care, o sea, son mensajes que al latino progresista les está calando y por eso lo están apoyando. Esa es la razón de por qué muchos lo están apoyando, en parte porque creen que ese es el modelo a seguir en los Estados Unidos, ¿correcto?
Yo lo que pienso es que sin lugar a dudas la necesidad de los Estados Unidos de una reforma al sistema de salud es una demanda y es una necesidad enorme de los últimos años. Y creo que todos, la enorme mayoría de los ciudadanos, ni siquiera de los partidarios del Partido Demócrata, ha estado de acuerdo. Pero de ahí, en las demás propuestas que ya tienen un tinte populista, por decirlo, por calificarlo de una manera, no creo que tengan la misma atracción, pero eso tomará tiempo quizás en que la gente comience a preguntarse si esto es populista. Y volviendo al voto hispano, para los de origen cubano, la Florida, las respuestas de Sanders en CNN de ayer sobre Fidel Castro, no creo que le ayuden mucho, pero no estoy negando y además reconozco que es el candidato en este momento favorito de la elección interna del Partido Demócrata. No, y hay que incluir también los venezolanos, Roberto. O sea, correcto. Y por eso hago la distinción, porque por mucho tiempo se ha vendido el voto latino como si fuera homogéneo. Correcto. Como que todos piensan de una forma. Y yo creo que esta elección va a empezar a marcar la diferencia entre un votante latino progresista y un votante latino conservador, más libertario. Y vamos a empezar a ver esas divisiones porque estamos viendo dos candidatos, asumiendo que Sanders toma la candidatura por los demócratas, y un Trump. Vamos a ver dos líneas claras a nivel económico. Me quedan 40 segundos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Si fuera Sanders candidato, la elección estaría mucho más polarizada y sin lugar a dudas coincido contigo, este es un país más bien conservador donde las bases populistas o de izquierda tienen menos probabilidades de ganar. Espérate, me dice Atlanta que todavía me regalan un minuto. Buenísimo, puedo hablar más contigo. En el voto anterior, tengo en mis estadísticas, en el 2016, de cada 3 votantes, 2 se fueron para los demócratas, Clinton, y 1 se fueron para Trump. Trump ganó más, Clinton ganó menos de lo que había logrado recolectar Obama. En esta elección, si estamos viendo el voto latino, me voy a concentrar en el voto latino, van a haber temas económicos, como el tema de la salud, el tema de la condonación de la deuda, pero también va a haber un tema de política exterior, el tema de Venezuela, el tema de Cuba, de cómo tratar en América Latina los gobiernos de izquierda y de derecha. ¿Eso tú crees que va a ser una brecha donde se vea mayor división y no tanto se vea reflejado en el Partido Demócrata y se vayan a tirar ciertos sectores al Partido Republicano, como se vio en el caso, por ejemplo, de Bush? 30 Puede segundos. ser. Efectivamente coincido contigo. La mayoría de los hispanos son demócratas, pero la mayoría de los latinos que votan en el Partido Demócrata son más bien conservadores y moderados. Ese es un elemento para analizar. El otro es interesante. Generalmente los hispanos que viven en Estados Unidos no son muy adeptos al populismo porque lo han vivido en cada uno de sus países ciertas clases de populismos. Entonces el populismo no es algo muy atractivo, pero la reivindicación, el sentir que tienes un candidato que está hablando de tus problemas, eso sí es atractivo. Entonces Sanders en los próximos días, en el debate de esta noche, en la elección de Carolina del Sur, en el supermartes, va a tener que manejarse en no cruzar una línea invisible que por lo menos el día de ayer, en los últimos días, tememos a algunos que sí la ha cruzado. Él es Roberto Isurieta, de la Universidad George Washington. Nos acompañó en vivo desde la capital estadounidense. Señores, ya los latinos no piensan iguales como se pintaba antes. Hay cambios. Gracias por estar en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, el reino de la fantasía de Disney en Shanghai parece más una versión de la serie del History Channel. La vida después de la humanidad. Una desolada y sombría visión en donde no se ven seres humanos. ¿No lo crees? Los detalles y el efecto al volver a The Number One, CNN Dinero. El negocio de los parques temáticos de Disney está construido sobre las ganancias generadas de las visitas multitudinarias. Pero las restricciones por el coronavirus han hecho que 2 grandes parques tengan que cerrar sus instalaciones, el Shanghai y el que está en Hong Kong. Esto constituye no solo un golpe a la economía de Disney y a sus inversionistas, sino también a los comercios adyacentes, cuyo sustento depende de los parques de Disney. Escuchemos a David Colbert.
Cuando abrió en 2016, Disney Shanghai en un instante se convirtió en una atracción icónica para los turistas de China continental. CNN estuvo allí cuando el parque temático recibía a multitudes. Pero con el brote por el nuevo coronavirus, China trabajaba en impedir este tipo de reuniones multitudinarias, a fin de frenar el contagio. Y eso ha significado frenar la actividad comercial. Los senderos llenos de vida de Disney están prácticamente vacíos. Puede ver a una persona que camina por el lugar, pero probablemente es un empleado, pues el parque cerró a los visitantes hace un mes. Los estacionamientos están desiertos y las calles que los rodean libres de tránsito. Todo esto tiene un costo. Si los parques siguen cerrados otros 30 días, Disney proyecta que los ingresos operativos en el resort de Shanghai podrían caer $135 millones solo en este trimestre. Pero la carga no solo recae sobre Disney. El gobierno de China es el accionista mayoritario en la empresa. La realidad es que no solo el parque temático sufre el impacto económico, sino también muchas comunidades que lo rodean. Y estos negocios también están experimentando las consecuencias financieras. Estimo que la pérdida en el negocio será del 20% al 30%. El almacén de Liu Chendong está en las afueras de la propiedad de Disney. Dependen fuertemente de las multitudes que generalmente pasan por la zona. Si sigue así un mes más, nos será difícil seguir abiertos. Los hoteles cercanos ya están cerrados. Hallamos varias casas listadas para alquiler en Airbnb, con una clara advertencia de viaje a la zona. Fuimos hasta una de las comunidades en las que están ubicadas las casas de alquiler. Las calles que conducen al lugar están clausuradas para protegerse contra el virus. La guardia nos dice: ahora que Disney está cerrado, se cancelaron todas las reservas. Va más allá de China continental. Disney Hong Kong también cerró. Ya se había visto afectado meses atrás por las manifestaciones y ahora el brote. Disney dice que este parque podría perder 145 millones en ingresos operativos en el trimestre. Aquí el gobierno de Hong Kong tiene la participación mayoritaria. El cierre hace sentir sus efectos más allá del parque. Llegó el coronavirus y prácticamente la actividad comercial ha sido peor que en el periodo de manifestaciones. Sentimos una caída del 95% de la actividad en comparación con esta época el año pasado. En Japón, Disney Tokio sigue abierto por el momento, mientras el país trabajaba para contener el virus. Parece que principalmente los lugareños están decididos a disfrutar del parque, pero vea que no solo los personajes están usando máscaras. Se insta a los visitantes y empleados que se laven las manos y mantengan cierta distancia entre sí. De regreso en Shanghai, si bien uno no puede acceder físicamente a los espectáculos, Disney está publicando vídeos de sus personajes online para levantarle el espíritu a la gente y seguir en movimiento en medio a las persistentes clausuras de emergencia. David Colbert, CNN, Shanghai, China. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Finalmente se llegó a un acuerdo para la venta de Univision, tras estar 3 meses en el mercado. Televisa mantendrá el 36% de las acciones y las empresas de inversión Searchlight y Forgelight adquirirán el 64% restante. El nuevo presidente ejecutivo será Wade Davis, ex ejecutivo de Viacom, hasta que se concrete la venta. El monto de la transacción fue inferior a los $10,000 millones, según cálculos de los especialistas. Bob Iger anunció que abandonaba su cargo como presidente ejecutivo de Walt Disney Company. Lo sucederá Bob Chapek, quien hasta hace poco era el director de los parques, experiencias y productos. La noticia tomó por sorpresa a muchos de los trabajadores que sabían que se avecinaba un cambio, pero no tenían idea de cuándo sería. Iger argumentó que necesitaba tiempo para dedicarse al área creativa y permanecerá como director ejecutivo hasta 2021. La viuda de Kobe Bryant presentó una demanda en contra de la compañía de helicópteros que trasladaba al jugador de baloncesto, a su hija Gianna y a 7 personas más el día de su muerte. Vanessa Bryant adelantó la acción legal en una corte de Los Ángeles, el mismo día en que se celebraba un acto de conmemoración de la estrella del deporte, fallecida el 26 de enero. Alega negligencia y muerte por negligencia en contra de la empresa Islands Express, que suspendió sus operaciones tras el accidente.
Coca-Cola anunció que el edulcorante artificial proveniente de China y que usa para sus bebidas podría escasear si el brote del coronavirus continúa en ascenso. En su reporte anual, la empresa explica que inició un plan de contingencia que servirá para dar respuesta a este tema en el corto plazo, pero existe preocupación por lo que pueda ocurrir. Por el momento, la firma dice que está prestando atención a la seguridad de sus empleados y clientes. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Argentina comenzó a elaborar un proyecto de ley que regule el consumo de la marihuana recreativa. Hasta el momento, el gobierno de Alberto Fernández toma como ejemplo las experiencias de Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, donde ya existe una regulación al respecto. ¿Por qué Argentina decidió empezar a avanzar esta iniciativa? Ignacio Grimaldi nos cuenta. Mi vida sin cannabis fue una pesadilla y no vuelvo ahí nunca más. Nosotros precisamos una sociedad donde la gente, teniendo sustancia, elige no consumirla. Y para que elija no consumirla se requiere marketing de la vida saludable, se requiere marketing del no consumo. ¿Sí? Y nosotros lo que tenemos es marketing del consumo. La marihuana es la droga ilícita preferida de los argentinos y el gobierno de Alberto Fernández analiza elaborar un proyecto de ley para regular su consumo recreativo. Yo lo que digo es que hemos intentado, con la guerra contra el narcotráfico, hemos intentado una y mil veces y no hemos resuelto el problema de las adicciones. Según las últimas estadísticas oficiales, el 7,8% de la población consume marihuana. Yo tengo un hijo que nació con epilepsia y siempre estuve en la búsqueda de algo que le diera un poco de calidad de vida y lo sacara de tanto dopaje. Y cuando vi que el cannabis servía para tratar convulsiones, no lo dudé ni un minuto y me puse a cultivar. La planta de cannabis tiene alrededor de 400 sustancias químicas diferentes. De esas 400 sustancias químicas, hay una que potencialmente es útil como medicamento para algunas enfermedades que hay una evidencia científica clara en distintas partes del mundo que ha demostrado que es efectiva. Luego de protestas en las calles, en 2017 Argentina legalizó el uso del cannabis medicinal. Sin embargo, la venta, la tenencia y el cultivo siguen siendo ilegales. Yo no siento que estoy haciendo algo ilegal, ¿entendés? Yo siento que estoy ejerciendo mi derecho como ciudadana a acceder a una mejor calidad de vida. No mucha gente habla mal de la marihuana y aquellos que hablan mal de la marihuana subestiman muchas veces sus efectos. Esto es algo muy común entre los adolescentes. Los adolescentes dicen, un porro no hace nada. De hecho, al menos el 22% de la población no considera riesgoso su consumo una o dos veces. La gente que fuma marihuana tiene menos defensas frente a infecciones comunes y simples. Una vez que ingresó al organismo, produce alteraciones neurológicas claras, produce alteraciones psiquiátricas. A largo plazo hay un deterioro neurocognitivo. La persona pierde inteligencia. Más allá de la óptica sanitaria, el gobierno de Fernández comenzó a trabajar este tema con la ministra de Seguridad. La solución no es andar persiguiendo a fumadores de un porro de marihuana. En agosto de 2018, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un informe en el que mostró que el 73% de las infracciones a la ley de drogas son por tenencia para consumo personal. Delgado explicó que el 100% de esos casos termina archivado, sin ninguna resolución, razón por la que recomendó revisar en qué se gastan dinero y energía que luego faltan para investigaciones más importantes. Desde el gobierno argentino estudian legislaciones de otros países como Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, donde existe una regulación para la marihuana recreativa. También explican que se trata de un trabajo interministerial que no tiene fecha de presentación, porque eso depende de la agenda del presidente Fernández. En consecuencia, esta iniciativa aún está muy verde. Para CNN, Ignacio Grimaldi, Buenos Aires. Cuando regresemos a CNN Dinero, la nueva línea de cruceros de Richard Branson, Virgin Voyage, tiene ya fecha para empezar sus operaciones y solo los adultos pueden ser pasajeros. Te mostramos todos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Turismo al volver. Ahora, ¿por qué no echamos un vistazo a algunos de los índices accionarios y de monedas al cierre? Come on, baby. Let's go.
Camilo, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Xavier, buenas noches. Bueno, esta noche tengo el honor y el gustazo enorme de traer al programa a uno de los más grandes artistas españoles de los últimos 30 años, el cantador flamenco Miguel Poveda. Así que vamos a hablar de la vida y hablar del flamenco en este programa en minutos. Si te animas, cuando termine Dinero, vienes para acá y empezamos aquí, nos compartimos un flamenquito, ¿vale? Como dice Alejandro Sanz. Camilo, en solo momentos. ¿Quién gana hoy? La biotecnológica Moderna. ¿Por qué? Su acción aumenta 38%. ¿Qué pasó? La firma estadounidense de biotecnología Moderna envió una vacuna experimental contra el coronavirus al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, solo 6 semanas después de que comenzara a trabajar en la inmunización. Las pruebas iniciales de la posible vacuna podrían comenzar en abril y se probarían 2 dosis de la vacuna hasta 25 voluntarios, para ver si produce una respuesta que proteja contra el virus. Pero el proceso de pruebas y aprobaciones durará al menos un año. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Moderna aumentaron cerca de 28% hasta el cierre del mercado y siguen aumentando. Como encontró una vacuna experimental contra el coronavirus, Moderna se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? Tupperware. ¿Por qué? Su acción cae a su mínimo histórico. Mejor conocido por sus contenedores para guardar alimentos, Tupperware también ofrece productos de belleza y cuidado personal vendidos bajo varias marcas. Pero la compañía con sede en Florida ha luchado por atraer consumidores y retener a sus distribuidores. ¿Qué pasó? Las acciones de Tupperware Brands cayeron más de 45% el martes, después de que el fabricante retrasó la publicación de sus resultados de fin de año, debido a una investigación contable en su negocio de belleza mexicano. Está revisando problemas de informes financieros en su marca de belleza Fuller México, y esto podría costarle hasta $52 millones. Además, las acciones de la compañía cayeron a su mínimo histórico después de que advirtió que las ventas caerían entre un 12 y un 14% durante el año. Porque sus acciones cayeron un 45%, Tupperware se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Con tarifas de viaje que van desde $1,600 a $19,000, la nueva línea de cruceros de Richard Branson, Virgin Voyages, está programada para empezar a recorrer el Caribe a partir de abril. Mira. Solamente resta decirles, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.